Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Esteban Cabrera, soy estudiante del programa de Economía y Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura, seccional Cali. El día de hoy voy a hablar sobre mi tema que es el resurgimiento de las economías regionales posterior a la firma del Acuerdo de Paz. Bueno, miramos que Colombia siempre ha sido un país coyunturalmente un poco agobiado por este tipo de conflictos. Desde la conquista hasta nuestros tiempos, vemos cómo han pasado un sinnúmero de temas violentos, digámoslo así, se han desenfocado en un atraso para nuestra sociedad. En el día de hoy, pues, vamos a contextualizar el tema y es que la violencia, o por lo menos la violencia que generó el grupo armado de las FARC, ahí duró aproximadamente unos 70 años. Estamos hablando desde 1964, cuando se levantaron en armas, y este finalizó con el acuerdo de paz que se logró bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, donde se promulga la ley de paz con ese grupo donde buscando una resarcición para las víctimas, pero también un levantamiento de aquellas zonas rurales donde el Estado no tenía influencia alguna, ya que había sido tomado por parte de estos grupos ilegales. Su propósito principal en el tratado fue dejar las armas y dar una mayor oportunidad a la población, tanto a los insurgentes como a la población civil afectada por el conflicto. Lo primero, digamos, es que estos dos propósitos siempre van a ir de la par, o van a ir ahí de la mano, pero hasta la fecha solo el primero se ha cumplido a cabalidad, entre comillas, puesto que si bien dejaron las armas, hay unos grupos de insurgencias que siguieron delinquiendo, cambiándole el nombre, digámoslo así. La metodología es un resurgimiento de las economías regionales posterior a la firma del Acuerdo de Paz. Se aborda desde el método de investigación descriptiva exploratoria. Este método, según Hernández Apiere y Mendoza, reseña rasgos y cualidades de la población objeto de estudio a partir de la revisión documental de la categoría de análisis del estudio, el conflicto armado y la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte vemos como el conflicto armado está también de la mano con la sustitución, perdón, con los cultivos ilícitos. Entonces empezamos a ver que dentro de esta coyuntura se formó una economía de narcotráfico, básicamente, en estas regiones, las cuales han sido objeto de algunos vetamientos, podría decirse así, por parte del Estado, puesto que siempre quedaban a las afueras o siempre a las esquinas exteriorizadas de donde se encuentra el orden central del gobierno. Tal razón, estas regiones han sufrido ese atrasamiento y vemos cómo, o vamos a intentar explicar cómo estas, estos, estos acuerdos han implementado o si se han desarrollado básicamente eh, lo que lo hay plasmado para desarrollar y darle una mejor vida a estas personas involucradas en el conflicto armado. Como les dije, los sectores en Colombia siempre han tenido su violencia y siempre va a estar ligada al narcotráfico o a violencia. Este sí podemos encontrarlo en informes o en documentación que se puede ver, siempre va a estar ligado a eso. Entonces, vemos como el propósito de la firma fue darle esa zona rural a los campesinos, podría decirse, pero también llegar con agua potable, salud, vivienda. Entonces, los ingresos, vamos a ver si son suficientes o no, lo que se pudo lograr. Vamos a ver si el cuerpo fortalece las economías regionales, pero para el presente caso vemos que, si bien es cierto, se han cumplido algunos temas o algunos aportes o algunas misiones se han podido llevar por temas de variantes diferentes al acuerdo, tales como COVID, el tema de cambio de gobierno, a veces también nos puede pesar el tema de cambio de divisas. Vemos que no se ha podido llevar a cabalidad dicho acuerdo. Siempre es una utopía que nosotros que firmamos,
pero a cabalidad no se lo ha podido llevar y por todas estas situaciones que afectan directamente al acuerdo de paz. No se logró implementar esa política y por lo cual vemos que existen algunas complicaciones con respecto a llevar a cabo este modelo. La principal razón, vemos que existen actores como el gobierno que no cumplió, existen los grupos guerrilleros que tampoco cumplieron el pacto, simplemente se dedicaron a dejar las armas, pero siguieron delinquiendo en la forma del narcotráfico, no entregaron tierras, no han entregado tierras para los campesinos, la sustitución de los cultivos tampoco se ha dado, y existe todavía ese marco de economía narcotraficante que nos está afectando y nos va a seguir afectando. Pues, que no hay un cambio o ese sustituto de la droga por algo agrario. O si bien lo hay, lo existe muy pequeñamente cuando se habla de productos potencialmente exportables como son café, como son palma de aceite, azúcar, que dichos terratenientes han seguido involucrando a dichas tierras, pero para ese tipo de explotaciones, pero realmente al campesino o a la persona que se buscó salir de esa vida de insurgencia, no ha habido ese tipo de condonaciones o de favorecimientos. Queda la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué seguir haciendo? ¿Qué encontrar? Para nosotros es básicamente fundamental encontrar una solución desde nuestra alma mater y entender que esto es un problema que se puede solucionar desde acá, darle una solución y empezar a corregir aquellas falencias que se están detectando desde tan temprano para poder empezar a buscar una economía regional que sea amplia y duradera y sustituir esos cultivos de narcotráfico por algún producto que podamos exportar y generar un valor agregado a nuestra balanza comercial. Muchas gracias.